Hola, buenas. Estaba claro. La primera vez que me sale del tirón, pero me he trabado. Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Si es la primera vez que llegas a este canal, quiero presentarme, soy Carla, encantada de que hayas hecho clic en este vídeo y si eres uno de los recurrentes de cada miércoles, quiero darte la bienvenida una semana más. Este miércoles estamos en el canal para un tema diferente y que quizás no entendéis mucho a qué viene esto y penséis, chica, vas con 3 meses de retraso, pero bueno, ahora me entenderéis. Como la mayor parte de los habitantes de este planeta, y quizás de otros, al comenzar el año yo también me puse mis propios propósitos. Evidentemente me quería salir de los típicos de dejar de fumar, cosa que no puedo hacer porque no fumo, dejar de beber alcohol, algo que me parece imposible porque en alguna ocasión cae una copita de vino o lo que sea. Quería también ser un poco original y buscar dentro de mi vida, mis hobbies, mi día a día y mis cosas, que quería mejorar dentro de todo este batiburrillo que es mi vida actualmente. Y os preguntaréis, Carla, ¿y por qué no subiste este vídeo en enero y lo estás subiendo en marzo? ¿y por qué no? Y este era uno de los motivos por los que quería hacer este vídeo. Siempre marcamos enero como el momento perfecto para marcarnos unos propósitos, quizás finales de diciembre, con ese inicio de año, o igual que cuando estamos entre semana y decimos el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo a hacer ejercicio, el lunes. ¿Por qué cargamos a enero y a los lunes con esos pesos tan grandes y al final hacen que sean un mes y unos días a la semana que odiamos? Si quieres hacer un cambio de verdad, cualquier momento es bueno. Y aunque ya me rondaban por la cabeza pues estas ideas cuando comenzó el año, ha sido ahora cuando he decidido sentarme y poner sobre el papel y sobre la pantalla las cosas que quiero llevar a cabo en los próximos 6 meses. Me he marcado, por decir algo, por un objetivo que sea así más a corto plazo, no un año entero, y decir, mira, de aquí a septiembre espero que estas cosas vayan lo mejor posible. Y para no dilatarme más, quiero compartir con vosotros cuáles son mis 6 objetivos para los próximos 6 meses y que también quiero compartir con vosotros porque, ¿por qué no? Esta va a ser una forma de asegurarme que lo voy a cumplir porque lo he contado aquí, lo he expuesto al mundo, he dicho que voy a hacer esto y de aquí a 6 meses, si no hago un vídeo review o no he cumplido nada de esto, todo el mundo tiene derecho a venir y echarme bronca. Como no podía ser de otra manera, y aunque he intentado innovar lo máximo posible y adaptarlos a mí, esos propósitos, tengo algunos que son tópicos. Primero voy a empezar con estos que son quizás más adecuados a mi día a día, y luego ya os cuento los otros, ¿vale? Quiero aprovechar también este vídeo para deciros que la chimenea ahí ya no me parecía adecuada porque ya no es invierno frío. Así que dejadme en los comentarios qué debería poner ahora y cada vez que grabe. El primero de todos, y que tiene así un nombre muy genérico, es inglés. No considero que mi nivel de inglés sea malo, ni siquiera mediocre por decirlo de alguna manera. Considero que tengo un buen nivel. Si me voy de viaje a algún sitio de habla inglesa o si me voy a trabajar al extranjero de camarera o de cualquier cosa, creo que podría defenderme perfectamente, pero en mi caso personal me gustaría afianzar el inglés bien porque puede ser una buena herramienta para mi futuro laboral. ¿Qué esperamos y crucemos los dedos que sea algo relacionado con mis estudios, por favor? Está muy malita la cosa, yo lo sé, pero por pedir que no quede, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que un buen nivel de inglés, una buena fluidez y una buena capacidad de comunicación en la lengua inglesa es algo que me gustaría conseguir. Y por ello pues me he apuntado a un curso online con la escuela de EF, Education First, no sé si lo conocéis, pero si no, pues mira, os voy a dejar el link a su web aquí debajo. No es nada colaboración, ni nada pagado, ni nada de esto, ojalá. Y yo les conocí por los viajes al extranjero que hacen ellos, en los que puedes irte unas semanas o unos meses a estudiar fuera, incluso creo que un año, para aprender inglés y demás. Pero también tienen esta escuela online en la que tú puedes hacer un curso personalizado a tus características, haces clases en grupos reducidos de 4 o 5 personas, tienes clases personalizadas individuales. Entonces he decidido que se adapta muy bien a mí porque es una escuela 24/7, puedes entrar y dar clase cuando quieras. La verdad que me parece súper interesante también para practicar lo que es
hablar y esta fluidez que os digo que me gustaría tener, así que le he dado una oportunidad a esta escuela. Pero además también lo trabajo en mi tiempo libre. Siempre he apostado más por ver las series inglesas, americanas o de habla inglesa en su lenguaje original con subtítulos en español, pues para yo enterarme un poquito, ¿no? Pero siempre tenía esa inseguridad de decir, yo creo que si cambio los subtítulos a inglés no me enteraría tan bien de las cosas porque, bueno, no confiaba a lo mejor yo mucho en mis capacidades. Pero la verdad es que llevo un par de meses, digamos así, dándole oportunidad a determinadas series, entonces estoy volviendo a ver algunas o incluso empezando otras con los subtítulos en inglés. ¿De qué depende que vea una serie con subtítulos en español o con subtítulos en inglés? Pues básicamente de la rapidez con la que la gente hable en pantalla, de los acentos, de un poco la temática. Hay series que es muy fácil que puedas ver con subtítulos en inglés, que te enteras muy bien. Me esfuerzo muchas veces a no utilizar los subtítulos. Intento simplemente mirar a la pantalla y disfrutar de la serie y recurrir a los subtítulos si hay alguna palabra o algo que me ha chirriado, que no he entendido bien. Y la verdad que va bastante bien, estoy muy contenta en este aspecto, pero bueno, de aquí a 6 meses a ver qué pasa. Otra cosa que creo que me puede ayudar bastante al tema del inglés es el leer en inglés. En redes y demás es inevitable, escuchar música en inglés también es inevitable, pero me gusta mucho lo que es leer. Y coger un libro y leer en inglés creo que también me puede ayudar mucho. Tengo algunos, entonces los tengo ahí en reserva para poder aplicar al siguiente punto. El primer punto, que es el inglés. Entonces, ahora os comento que mi segundo propósito para estos 6 meses es leer más. Desde siempre me ha encantado leer, desde muy chiquitita, y de hecho soy de esos bichos raros que quedan por ahí que prefiero un libro en papel antes que un ebook o leer desde el móvil o cosas así. Desde más o menos que empecé la carrera ha ido progresivamente yendo a menos la cantidad de tiempo que dedico a leer. Y la verdad es que me da mucha pena porque siempre me ha encantado, los libros me parecen una manera brutal de aprender vocabulario, de trabajar la sensibilidad, la expresión, de conocer, de aprender, de vivir un mundo fantástico nuevo cada vez que abres un libro. Me gusta muchísimo, entonces sí que es verdad que me gustaría dedicarle un tiempo al día a la lectura. No voy a especificar que todos los días a las 6 voy a estar leyendo o que todos los días por las mañanas tengo que hacer un hueco a la lectura. Sé que es verdad que, bueno, pues mi día puede ir variando, pero sí que me gustaría tener 20-30 minutos al día para leer y ya os digo, algo, un papel, un libro, no tirar siempre de móvil, de pantalla de ordenador, que al final ya abuso bastante de ello por trabajo y demás. Entonces no quiero forzarme a también leer en pantalla y que al final para mí la magia que tiene un libro en papel pues es inigualable. Y mi tercer objetivo va un poco ligado a esto porque lo que me gustaría retomar es la escritura. También siempre me ha gustado mucho escribir, aparte de leer, yo creo que va todo un poco en relación, pero me encanta, ya sea algo de ficción, o sea un artículo de opinión, o sea una reflexión de lo que sea. Y por ello también, por mi amor al periodismo y bueno, todo va un poco ligado, me abrí en primero de carrera un blog en el que fui constante hasta un punto en el que llegué que escribo de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. Lo mismo escribo hoy un post, luego nadie sabe más de mí hasta dentro de 3 meses, luego a lo mejor en un mes escribo 4 cosas y la verdad que me da bastante pena. Porque es una cosa que yo empecé con muchísima ilusión, pues igual que empecé mi canal de YouTube y que aquí sí que soy más constante, entonces quiero que en el blog también pueda serlo. No sé por qué, pero no he establecido los domingos, supongo porque a lo mejor entre semana me veo con más cosas que hacer. Así que en mis redes sociales veréis que comparto ahí mis cositas que escribo, así que ahí sí que me podéis reñir. Si no subo nada los domingos a mi blog, ya me podéis echar la bronca. Podéis empezar ya esta semana, ¿vale? Y mi cuarto objetivo es este que tenéis aquí, YouTube. Desde que comencé este canal, bueno, realmente ya lo había empezado antes, pero desde que comencé a subir vídeos con regularidad semanalmente a este canal, he fallado 2 miércoles tan solo. El resto de los miércoles he sido fiel a mi día de subir un vídeo. Entonces, ahí, bien. El problema es lo que hay detrás de cámaras que no veis. Hubo un tiempo en el que yo iba grabando a semana adelantada, más o menos. Cuando subía un vídeo el miércoles, yo ya tenía listo el de la semana siguiente y cosas así. Entonces iba como con ese adelanto y si algún miércoles por lo que sea fallaba, ya tenía un vídeo ahí de margen. ¿Qué pasa? ¿Qué me sucedió? Necesité ese vídeo para una semana en la que no me había dado tiempo, no tenía nada listo y al final pues ya voy con la hora pegada al culo, que se suele decir.
Si subo los miércoles, lo lógico y normal y relajado sería que yo los martes ya tuviera todo listo, tuviera el vídeo preparado para el miércoles que se subiese, o incluso antes. Pero es que no es así. Yo normalmente llegan los lunes y empiezo a, madre mía, ¿qué voy a hacer? Esta idea ya no me sirve porque necesito más tiempo para grabarla, esto lleva muchísimo tiempo de edición, necesito algo rápido, Entonces hay vídeos que no me convencen ni siquiera a mí porque es como... podrían estar mejor de edición, podrían estar grabados mejor, seguramente podría mejorar muchísimas cosas, pero por esa falta de tiempo que me pongo yo sola, pues quedan un poco... Entonces me he propuesto a mí misma dejar ese sufrimiento atrás y ponerme en serio a tener bastante material grabado, bastante cantidad de vídeos preparadas para poder estar, imagínate, yo qué sé, me voy en verano de vacaciones a algún sitio, que bueno, no lo creo por la pandemia, pero si tengo algo o si me apetece tomarme un descanso de 2 semanas en verano sin grabar, poder tener material para seguir subiendo esos 2 vídeos que tendría que tener. Cuando llegue el momento de deciros si he cumplido o no mis objetivos, le diré a mis amigos que sean los testigos ellos, que son los que sufren mis ataques de pánico de decir no puedo hacerte caso, tengo que grabar, tengo que editar, tengo que hacer los subtítulos, tengo que hacer la miniatura, no puedo. Entonces pues ellos se encargarán de comunicároslo, ¿vale? Mi quinto propósito son las redes sociales. Eso es algo que a finales de diciembre pues no me pensaba que iba a ser un propósito, pero viendo todo lo que pasó con el tema del calendario y Adviento, ese boom que tuve un poco en redes y que pues ahora intento cuidarlas un poquito más, pues sí que me he establecido a mí misma unas pautas. Mi querida amiga Elena me recomendó que no solo interactuase con mis seguidores a través de las stories, sino también subiese alguna publicación y que fuese un poco más activa. En la cuenta de Carla Vega Makeup puede que esté subiendo un poquito de contenido más que la mía, más a menudo. Lo intento ya que hago esos 2 directos a la semana, o lo intento. Bueno, puede que haya un poco más de actividad en cuanto a publicaciones, pero en Carla Vega Fernández, que se llama ahora Carla Vega Fedez, pues fallo un poco. Hacía muchísimo también que no subía una publicación, me podía tener un mes sin subir una foto y entonces pues eso no me estaba ayudando mucho. Así que ahora estoy intentando hacer 2-3 publicaciones semanales, que me cuesta lo mío porque tengo que tener material para subir. No me gusta a lo mejor subir un selfie sin más. Que no soy yo muy amiga de subir selfies como publicaciones, la verdad, me gusta una imagen un poco más currada. Entonces pues nada, ahí estamos un poco peleándonos. Esto también evidentemente me conlleva más trabajo. Que no es que me tome las redes sociales como un trabajo todo el día, me refiero. Sí que me conlleva pues un tiempo de preparación y de trabajo, la verdad, es un trabajo. Entonces bueno, ahí estamos un poco luchando con las redes, creo que de momento va bastante bien. De hecho me acabo de acordar que hoy debería haber subido una foto y no lo he hecho. Pero bueno, no pasa nada, yo estoy dando lo mejor de mí, o por lo menos lo estoy intentando. Así que espero que nos veamos también por mis redes y que podáis decir qué tal se me da. Y ya como último propósito, sería un poco más tópico todo, ¿no? Me gustaría poder bajar de peso, poder llevar una vida más sana y saludable, no por ningún estereotipo ni porque quiera yo encajar en el cuerpo perfecto que la gente tiene en su cabeza, sino más que nada por tema salud, básicamente. Yo me hago una analítica y todo está bien, pero sí que es verdad que, bueno, pues evidentemente cuantos menos kilos tengas encima, mejor. Entonces, aunque yo me quiero mucho y me considero que estoy monísima, sí que es verdad que pues me gustaría perder unos cuantos kilos y que igual no me gusto dentro de mi peso ideal y me gusto estando incluso todavía por encima de ese peso ideal, pero pues bueno, yo quiero poner de mi parte, lo quiero intentar. Lo que estoy haciendo ahora es un deporte un poco más ligero, porque evidentemente de no hacer nada no me voy a poner a hacer triatlones, pero pues estoy saliendo a caminar o estoy haciendo algo mejor, algún ejercicio con YouTube o cosas así. Entonces intento salir a caminar de lunes a viernes todos los días, llevar una dieta saludable, llevar una dieta sana, evitar estos arrastres de mis amigos de hoy vamos a comer fuera, vamos a comer no sé dónde. Pobrecitos mis amigos, ¿no? Que yo también les arrastro a ellos a veces. Que sean los menos posibles, e incluso si salgo intentar que encaje en una comida más sana. Pues es un poco ese hábito nuevo de vida de decir, levántate pronto por las mañanas, sal, camina, ve el mundo y sé feliz. Estos serían mis propósitos para dentro de 6 meses. Espero que os haya gustado, que os anime a poner vuestros propósitos, a marcároslos y quizás compartirlo con vuestro entorno para que también os anime un poco a cumplirlo de verdad, no callároslo para vosotros y si luego no pasan, pues no pasa nada. Y nada, pues de aquí a 6 meses nos veremos. Bueno, nos veremos antes, por favor, pasaros por el canal
todas estas semanas, por fin. Pero pues bueno, en 6 meses, si os apetece y os parece bien, dejadmelo en comentarios, os actualizo por otro vídeo o en mis redes sociales qué tal me han ido estos propósitos. Y pues nada, que si os ha gustado, pues os suscribáis al canal si no estáis suscritos aún, me dejéis un like, un comentario con cualquier tipo de cosa que queráis decir, aunque sea un... Y nada, nos vemos el miércoles que viene. Chao. Madre. Nunca se ve del todo bien la planta porque me pongo en medio. ¿Qué hago esto? Hasta el miércoles que viene. ¡Ay, la batería! Las finales soy yo. ¡Oh, my God! Entonces...